el Gobierno Nacional se enfrentó a distintas situaciones en el Congreso de la Nación, discusiones algunas que tuvieron como resultado una derrota legislativa, como ser la reforma en el cálculo de los saberes jubilatorios, lo cual dice el Gobierno Nacional, el resultado de eso va a terminar actuando como un proyectil que va a ir directamente contra las cuentas fiscales y por eso la va a vetar en su totalidad, pero tengamos en cuenta que el Congreso puede insistir. Y por otra parte, también el rechazo al aumento de una partida extraordinaria de 100.000 millones de pesos para los fondos reservados de la CIDE y justamente la Comisión Bicameral de investigaciones, justamente la única que puede monitorear los números de la CIDE quedó en manos de Martín Lustó, en acuerdo con el kirchnerismo, después de que el gobierno se pronunciara sobre la necesidad de tener ese espacio, ¿no? Una vez que ya había sido anunciado este aumento en la partida presupuestaria de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y otras cuestiones que hicieron más a ruido interno dentro del propio espacio de los libertarios en el Congreso de la Nación. Esto va por un lado. Por otra parte, los números en materia económica pareciera no haber influido demasiado este ruido político, más allá de una baja en las acciones argentinas que luego recuperaron. Pero ¿qué puede pasar de acá en más? El gobierno sabe que de acá hacia adelante tiene 2, 3 meses por delante, tal vez 4, en donde no va a haber resultados que se puedan sentir demasiado en el bolsillo, más allá de continuar la senda a la baja de la inflación. Vamos a hablar con Manuel Zunino por este tema, hasta dónde el gobierno sabe que cuenta con este respaldo de la gente, con esta paciencia, porque no ha caído tanto tampoco en sus mediciones, teniendo en cuenta el brutal ajuste que lleva adelante y la devaluación que hizo cuando asumió. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nuria? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Preguntarte un poquito cómo estás viendo este tema y hasta cuándo crees que el gobierno cuenta con un tiempo de apoyo que sabe no es infinito. Sí, sin duda no es infinito, vos lo decías muy bien, fue una semana difícil, de las más difíciles para el gobierno en estos 8 meses, y además teniendo en cuenta que viene de un desgaste el presidente, pensándolo desde la óptica de la opinión pública, de la mirada de la gente, nosotros ya hemos registro en nuestras encuestas de 3 meses seguidos de caída de la imagen del presidente y de la evaluación del gobierno. Es una caída leve, paulatina, como un desgaste que se va dando mes a mes, pero si lo vemos en algunas dimensiones que tienen que ver con la profundidad de la imagen del presidente, por ejemplo, el cumplimiento de sus promesas de campaña, cayó en 3 meses más de 10 puntos. Cuando hablamos de credibilidad del presidente, cayó 5 puntos en los últimos 3 meses. Cuando hablamos del rumbo, vos hablabas del futuro cercano y de la economía, lo que viene, cayó 8 puntos. O sea, hay varios signos de alarma en el gobierno que tienen que ver sobre todo con algo que se empezó a dar en junio. Cuando empezó, digamos, el segundo semestre, se empezó a sembrar una duda, principalmente en el apoyo social y político de Javier Milei en su base electoral, de si el esfuerzo enorme que está haciendo la sociedad argentina iba a valer la pena, iba a tener algún sentido. Ahí vimos el primer quiebre y ahora empezamos a ver un lento desgaste en la figura del presidente, sobre todo porque lo que viene para adelante no le queda muy claro a la gente cómo es. Uh-huh. ¿Vos crees que, yo decía recién por algunas conversaciones, inclusive dentro de la Casa Rosada, que dice, tratan de, por lo menos en lo discursivo, tener en cuenta esa situación de la población, de bueno, y ahora que empezamos el segundo semestre, y ahora, bueno, queremos ver el resultado del bolsillo, el resultado cuando vamos al súper, el resultado con mi salario, que me alcance para hacer frente a los gastos, pero en el actuar parecen ir en consecuencia de eso. No sé si me explico bien. Digo, el gobierno Sí, dice sí. una cosa que después en las acciones es coherente con eso. No es una novedad esto que marcás, que hay como dos rumbos distintos. Uno, el de la narrativa del gobierno y sobre todo los posicionamientos públicos del presidente, y otro, la gestión. Yo creo que no está quedando muy claro hacia dónde vamos y cómo va a seguir la película este segundo semestre. Milei, para mí, tuvo un momento clave este año, que fue el 1 de marzo. Le dijo a la sociedad: ténganme paciencia, aguántenme, marzo, abril, mayo van a ser duros, después va a mejorar la situación.
usó varias metáforas. Una era la B corta, otra dijo vamos a crecer como pedo de buzo, Sí. en esas excentricidades que tiene el propio presidente. Pero llegó el segundo semestre y ya nadie habla de un crecimiento en B corta, ya nadie espera que estemos mejor en términos económicos en la economía doméstica. Hoy, para que tengas un parámetro, solamente el 30% de los argentinos cree que va a mejorar la economía, su economía, en los próximos meses. Y lo que prima sobre todo es la incertidumbre, se reactivó esa palabra. Ahora, Nadie sabe bien hacia dónde vamos. ¿no te pasa, Manuel, que cuando hablas, digo, vos haces muy bien la salvedad de la economía doméstica, cuando hablas con representantes de la City, con representantes del sector financiero, como que la expectativa allí es más positiva y es mayor, y dicen, bueno, en realidad Milei no está jugando un partido solo, está jugando un mundial, y si no es casi como el discurso calcado del presidente, esto de ver el chiquitaje, ¿no? Que Milei está mirando más allá de, no hay que mirar el ahora, pues si mirás el escalón que viene, y bueno, seguramente te vas a detener para levantar el pie para subirlo. Hay que mirar más allá, ¿no? Digo, ¿notás eso? Porque me parece que hay consenso en ese sentido. Yo en todos los lugares donde me muevo preguntando lo que es la macro, dicen, bueno, no, va bien, y en algún momento debería tener que empezar a derramar hacia adentro. Sí, creo que lo que hay consenso, sobre todo en las voces del sector financiero, es que Milei encaró un proceso de ordenamiento de la macro y que eso creo que hay consenso de que era necesario. Después hay algunos ruidos o diferencias en cómo se podía hacer, sobre todo en términos de ajuste, pero sabemos que la macro y la micro no van de la mano y yo no estoy escuchando tanta gente que te diga esto se va a recuperar y va a empezar a rebotar. Me parece que todos los meses vamos encontrándonos con un piso más bajo o con un estancamiento. Y entonces van por carriles separados. La macro y la estabilización de la macro, que quizás era necesaria, pero el impacto en la economía doméstica, por lo menos la gente no lo siente. Y creo que es esto. Hay mucha gente con ganas de tenerle paciencia al gobierno, pero cada vez tiene menos espalda para poder hacerlo. ¿Y la inflación crees que va a seguir bajando? ¿El gobierno confía en algún momento llevarla a cero? ¿Cree que con un 2% de inflación estaría empatado teniendo en cuenta la devaluación mensual, que es del 2%? Yo creo que si logran estabilizar en 2% la inflación, sería un éxito para el gobierno en los próximos meses. Es una de sus grandes promesas de campaña, generar cierta calma que te dé previsibilidad en la macro y en la micro, porque eso sí es importante. El tema es que baja la preocupación por la inflación, pero crecen otras preocupaciones. Preocupación por los ingresos, preocupación muy alta por las tarifas, por los precios de los servicios y preocupación por el desempleo, que es otro de los fantasmas de los últimos meses. Sí. Por eso digo, buscar ese equilibrio para el corto plazo creo que es uno de los grandes desafíos del gobierno y en este último mes y medio, te diría, no lo está consiguiendo. Gracias, Manuel, por tu contacto. Abrazo.